Tiempo de análisis, de reflexión que desarrollamos con Luis Garbía, profesor de ICADE. Luis, bienvenido, buenas tardes. Tenemos una semana plena de encuentros relevantes. Tenemos la reunión de los bancos centrales, FED y Banco Central Europeo, en un caso más tranquila en cuanto a los tipos, en la otra, bueno, veremos, pero es que hay de fondo también el proceso de selección, pero no quiero anticipar. Pero sobre todo también la reunión de Trump y Xi Jinping en Corea del Sur, y también en paralelo, lo ha habido, luego lo tocamos, Japón con Estados Unidos. ¿Cómo te planteas tú una semana tan llena de referentes? ¿Dónde ponen el foco? Sí, pues yo pondría el foco, por un lado, en la reunión de la FED, y además, sin tampoco estresarme mucho. Porque en principio mañana Jerome Powell dirá lo de somos data dependent y todas las agencias federales encargadas de suministrar esos datos pues están apagadas. Por lo tanto, la FED es un grandísimo transatlántico, ya tomaron la decisión de que vaya a haber 2 bajadas más de tipos de interés. Estoy haciendo economía ficción, o sea, esto es porque fuente la Cibeles. Pero realmente seguirá mañana Jerome Powell con la misma película de siempre, y eso que podíamos intuir, de que pues es que los datos tampoco es tan relevante por mucho que lo digan, es que nos mienten, es que todo esto es un engaño, es que hay una burbuja, pues será mañana un hecho objetivo, porque insisto, el gobierno federal estadounidense sigue con el shutdown, sigue con el apagón, por un lado, y dicho lo cual, pues Trump en Japón, con un acuerdo sobre tierras raras, cuando China controla depende de la tierra rara entre el 50 y el 90% de todas las tierras raras mundiales. Y luego, de segundas, Xi con Trump en Corea del Sur. Pues seguimos con el teatro, Rafa. Sobre la Reserva Federal, me llamó mucho la atención el perfil de terna de candidatos que manifestó Scott Bessent. Dijo lo primero, eso sí, que no tenía por qué ser una lista cerrada, es decir, que se pueden ir incorporando más para dirigir la FED. Recordemos que es a comienzos del año próximo, cuando caduca el mandato de Powell, que por cierto he leído hoy, caduca como jefe de la FED, pero que él podría seguir en el Consejo de Gobernadores por lo menos hasta el 28. En cualquier caso, hablaba en esa lista pues miembros que están ahora mismo en esa junta, Waller y Bowman. Sí. Uno que los tuvo, Wars. Y aquí ya se pone la cosa más interesante. El director del Consejo Económico de la Casa Blanca actual, Hassett, y sobre todo un ejecutivo de BlackRock, Reader, y con la ausencia de Miran, que está ya en el Consejo de Gobernadores y que era un asesor fundamental de Trump, al menos en los primeros meses de su mandato. Se suponía que él había pergeñado toda su estrategia de dólar barato, a la vez que se mantenía todavía como moneda de referencia, y eso te servía, entre otras cosas, para evitar esa deuda tan tremenda, para evitar los perjuicios de esa deuda y de las capacidades de exportación. ¿Cómo lo ves? A ver, por un lado, te podría decir cómo lo veo, y yo tengo la sensación de que aburriría a la audiencia. La primera idea es que lo que estamos viendo es una lucha política a guantazo limpio. Y voy a uno de los... no sé si has llegado a mencionar a Lisa Cook o no la has mencionado. No, pues pero es una de las 7... Lisa Cook no va a ser la directora de la FED. No, evidentemente, pero una de las 7 gobernadoras de la Junta de Gobierno. Sí. Hemos visto cómo la han atacado, sigue estando bajo el fuego, además la primera mujer afroamericana gobernadora de la FED, por aquello del woke, de la política mezclada con el tema técnico. Por lo tanto, la FED está viviendo un asedio en el cual con Lisa Cook le han dado un guantazo, y luego hemos visto los otros. Bowman está resistiendo. Vemos el resto de los 7 gobernadores como cada vez más el color de cada uno va cambiando y va mutando y se va convirtiendo... No te me vayas por la rama, yo quiero que me digas ¿qué te parece si llegara a ser el director económico de la Casa Blanca el próximo presidente de la FED, y qué te parecería que fuera un ejecutivo de BlackRock. ¿Qué es lo que te he preguntado? Vale, perfecto. Para tomar las decisiones de política monetaria se reúnen, que es hacia donde iba, los 7 de la Junta
con 5 presidentes de bancos federales que van rotando. O sea, a lo que voy es que dentro de los 5 que rotan de los 12 presidentes de los bancos regionales, en los consejos de los bancos regionales ya está BlackRock, ya están los grandes fondos de inversión, ya está mezclada la política con la parte regional, con la parte técnica. Resumiendo, Rafa, ¿qué me parece? Que no cambiaría nada. Que lo que estamos viendo es una lucha de poder en la cual Trump probablemente se salga con la suya, que es que Jerome Powell ya está debilitado. Ya hemos visto a Scott Bessent en la última reunión. O sea, y dentro de ese juego político, los demócratas están perdiendo campo y la Fed va a seguir siendo la misma Fed técnica, política, financiera. O sea, pensemos dentro de los bancos regionales en el poder que tiene el Banco de Nueva York. O sea, no vamos a ver mucho cambio. Y Bessent ha sido el primero en decir que lo del quantitative easing, cuando no estaba cerca de la Fed, estaba mal, y ahora son los que han anunciado el rescate, 40.000 millones de dólares que van a imprimir a Argentina. Por lo tanto, basta que uno diga antes de estar en el juego una cosa como para que en cuanto entre en el juego se compre un chalet, tenga a pagar. Y la situación que tenemos en Estados Unidos es complicada porque la Fed tiene a su cargo la estabilidad monetaria. Y el empleo, por supuesto, pero es que yo la sensación que tengo es que si revienta la burbuja del dólar, que va camino de ello, las repos están a cero, falta una liquidez tremenda, probablemente a las que haya que rescatar es a las tecnológicas, de alguna forma. Es un rescate pensando en política fiscal, que el gobierno federal está parado, y ese no es mandato de la Fed. Ahí va a haber un punto. Antes de ir con lo exterior, vamos a ahondar entonces en la deuda pública de Estados Unidos. Decía el FMI que está encaminada hacia 2030 a situarse en el 143,4% del PIB. Tremendo. Es evidente que tiene el margen del dólar. Lo hemos hablado, lo hemos explicado hasta la saciedad. La máquina de hacer dinero, tú tienes, como tu moneda es la de referencia, no tienes tantos efectos negativos como otras economías a la hora de imprimir y de esa manera diluyes el problema de la deuda en alguna medida. También hay quien piensa que, oye, lo de la inflación que se puede producir, que puede venir por los aranceles, ni tan mal, ¿no? Porque tienes una deuda nominal X y, oye, con la inflación la vas quemando. ¿Hacia dónde va? A ver, podemos pensar en la situación actual. Yo creo que cualquier escenario puede ser válido. Y el escenario que acabará produciéndose es un cisne negro absolutamente inesperado por toda esta gente que está con la bola de cristal. Hecho objetivo, no sé si fue ayer o antes de ayer, 38 trillions, 38 billones la deuda, o sea, nunca visto antes. O sea, y además Trump vino con Elon Musk, acordémonos del Doge, a eso de recortar, como Milei, que también iba a recortar, y la deuda ha crecido a una velocidad absolutamente salvaje. Por un lado, Estados Unidos tiene un problema presupuestario, que se manifiesta en que desde el 1 de octubre, insisto, el gobierno federal está apagado. Y sigue funcionando, que aquí hay una segunda línea. Imagínate que aquí en España los funcionarios se apagaran, pues probablemente subiríamos 2 puntos en el PIB por el tema de lo que dejan de molestar. Al final tenemos un componente... Vas a muchos enemigos. Estamos cerca de nuevos ministerios, tú lo sabes. Sí, no, a ver, a lo que voy es que el gobierno federal está dejando de funcionar, ha dejado de funcionar y ni tan mal. Tenemos un punto ahí de que, por un lado, instituciones que hubiéramos pensado hace apenas años que si no funcionaban nos teníamos, pues voy a la Reserva Federal otra vez. O sea, por un lado tenemos una situación presupuestaria muy complicada, la deuda pública sigue creciendo, pero es que eso que está sucediendo ahora en Estados Unidos, en España todavía no nos hemos enterado, pero estamos en récord de gastos, sin presupuestos generales, sin techo de gasto aprobado. Y en récord de deuda pública. En Francia, igual, sin gobierno. No está tan mal en España, pero ese 1.700.000 millones nunca se ha debitado tanto. Correcto. Y en Francia, igual, pero sin gobierno. Es más, están sin gobierno en parte por los 40.000 millones de recortes que querían hacer, y en Alemania, que son bastante más civilizados en estas cosas, la situación no están tan asfixiados como estamos al sur, pero ya están haciendo las reformas estructurales necesarias, empezando por las pensiones en el caso alemán. El presidente del IFO les dijo este fin de semana, en una entrevista larga, le dijo indirectamente a su canciller
que tiene que ponerse en un corto plazo de tiempo a reformar cuestiones relevantes de gasto público, de gasto estructural, etcétera, porque van a sufrir si no. Es que se da la combinación de dos efectos, Rafa. Por un lado, la complejidad técnica de todos los escenarios sube a una velocidad tremenda, y al mismo tiempo la profesionalidad de los políticos en cuanto a la parte técnica brilla por su ausencia y son cada vez mejores en la puesta en escena. O sea, por un lado, estamos en situaciones técnicas muy complicadas y nuestros políticos son expertos vendedores de humo. Y no estoy hablando de ningún lado en concreto. Relato y, bueno, una sociedad basada en redes sociales, en impactar, en la imagen, y eso es muy sencillo, pero tiene poco fondo. Permíteme que volvamos al exterior. Me ha llamado la atención todo lo acordado entre Japón y Estados Unidos, la sintonía con Sanae Takaichi, recordemos, primera ministra, mujer, primera vez en la historia, admiradora de Reagan, de Thatcher, mucha sintonía, petición por parte de Takaichi de Premio Nobel de la Paz para Trump, pero la cuestión mollar no es esa. $500 millones en inversiones comprometido desde hace tiempo, heredera de Abe, de Shinzo Abe, el asesinado en un magnicidio, las Abenomics, recordamos, pero al final todo esto se resume, en mi opinión, hablan de socios, en que sigue siendo una situación de vasallaje, porque Estados Unidos sigue teniendo 50.000 soldados en Japón, sí. La defensa realmente de Estados Unidos de Japón sigue dependiendo de Estados Unidos, las armas que está empezando a comprar Japón con el beneplácito de Estados Unidos se las compra a Estados Unidos, no hay una relación de iguales, es una relación tremendamente asimétrica. Y mucho rencor con un componente cultural. Recordemos el estreno de Oppenheimer, cómo se vivió allí. No, a ver, por un lado... Hombre, Harry Truman mató cientos de miles de civiles con su decisión en una guerra que tenían ganada, eso es objetivo. Sí, un genocidio. Estamos de acuerdo, Rafa. ¿Cuál es? A ver, Japón. Y además es buen sitio, después de haber hablado de deuda pública. Un 250% de deuda pública sobre PIB. Poseída en el 90% por los propios japoneses. Esa es la clave, ¿no? Porque es distinto a otros sí, pero lo que estamos viendo en España, que empezamos a intuir del tema generacional, de cómo unas generaciones cargan sobre otras, en Japón es absolutamente manifiesto. Invito a todos nuestros oyentes a que miren la población, la pirámide demográfica, tanto de Corea del Sur como de Japón, y luego la comparen con las nuestras. Ellos están absolutamente en el futuro, tanto Japón como Corea, y desde dos perspectivas. Por un lado, desde la perspectiva demográfica y presupuestaria, tenemos mucho que aprender de ellos, más aprender de Oriente y menos, por ejemplo, de Argentina o Venezuela, que tienen una situación presupuestaria también parecida a la nuestra. Vienen del futuro, por un lado, por esa parte demográfica, pero también desde el punto de vista desde el punto de vista tecnológico. China está ahora más o menos, o sea, China va con 30 años de retraso, 20, 30 años de retrasos con Japón. Japón en algún momento copiaba toda la tecnología que le hacían producir después del desastre absoluto de la Segunda Guerra Mundial. En los 90 empezó a funcionar, y a diferencia de lo que le está pasando ahora a China con el Hotel Plaza, los acuerdos del Hotel Plaza, Estados Unidos le puso la bota encima. Y desde entonces llevan 30 años con una situación económica... China tiene unas en la manga que no tenía Japón en aquel momento. Correcto. Y las tierras raras. No solo las tierras raras, sino además la población, la situación geopolítica. Estados Unidos no es ahora el mismo Estados Unidos que fue en los 90 cuando se reunió en el Hotel Plaza en Nueva York, el G7. O sea, ese G7 no es lo mismo que el G7 actual en comparación con, por ejemplo, los BRICS. Los BRICS en los 90 ni estaban ni se les esperaba. O sea, en ese sentido, Japón ahora, por un lado, es el futuro de China, un futuro que no tiene nada que ver o mucho que ver con el escenario actual. O sea, tenemos mucho que aprender de Japón en cuanto a la gestión tecnológica, y por otro lado hay un elemento cultural que yo creo que ya no solo es Estados Unidos el que tiene que aprender de Japón, sino somos desde Europa también. Esa tranquilidad, esa gestión, pero esa L en el crecimiento, esa pata de abajo de la L continuada durante 3 décadas en el crecimiento,
no es fácil de asumir por todas las economías. No, y desde Occidente sin asumir, o sea, Occidente no tiene la cultura, el cuajo necesario como para asumir todo por lo que ha pasado Japón, con la dignidad con lo que le han llevado los japoneses. Por eso contrasto lo que está sucediendo en Japón y cómo viven en Japón con cómo está Venezuela o cómo está América Latina. O sea, al final una situación presupuestaria desesperada se puede llevar con más o menos dignidad, con más o menos confianza en las propias instituciones. Y deberíamos de entre todos hacer un trabajo por trabajar esas instituciones. Estoy pensando en la Unión Europea, estoy pensando en que estamos en un momento absolutamente crítico y tenemos que repensar, nunca es tarde, y yo entiendo que no hay una unión fiscal, que no hay una unión política, que estamos hechos unos zorros en Europa, pero tengo la sensación de que solo hay un camino, y es mirar a Japón en cuanto a ese ejemplo de equilibrio presupuestario, o de al menos de intentar tirar hacia adelante, asumiendo la tecnología como una de las variables fundamentales. Sin embargo, yo aquí lo que veo, por ejemplo, en el caso de las pensiones, que es un problema y lo sabemos, pero es multitud de influencers cargando las tintas, hablando de traición generacional, hablando de injusticia manifiesta, en lugar de plantearse soluciones. Lo que se es cargar las tintas contra un colectivo que hizo su parte, que ha contribuido de la manera que se le ha pedido y que ahora cobra más, porque la sociedad que tenemos, la economía que tenemos, es lamentable y paga unos sueldos lamentables, y eso no es culpa de quien ha hecho su parte, ¿no? Hoy hemos conocido 13.700 millones de euros en gasto en octubre en pensiones, un crecimiento del 6% respecto de un año antes, y diferencias entre pensiones de autónomos, pensiones del régimen general, y evidentemente pues la pensión la cuantía media con la que se jubila una nueva persona es casi 1.700 euros, y es más alto que la mayor parte de la gente que está trabajando, de acuerdo, pero no creo que un país tenga altura de miras cuando se carga en un colectivo X, además que no puede generar nuevos ingresos porque está limitado, la culpa de algo que no tiene. No, a ver, yo creo que el gobierno ha tocado una tecla maravillosa con lo de los influencers. O sea, al final toda esta gente, o sea, todos estos influencers, ¿qué quieren? Quieren audiencia, y ellos saben que si polémica, cargan, que se peguen los absolutamente, comentarios, y se realimenta el ciclo con los medios de comunicación de forma estupenda. Si por un lado los medios de comunicación, que mayoritariamente son vistos, los medios de comunicación tradicionales, que mayoritariamente son vistos por pensionistas, pues les pones el relato del enemigo, que ellos son los malos cuando llevan toda la vida trabajando, y aparecen influencers que dicen que que la gente mayor les roba, pues ahí ya tienes a gente, la audiencia de los medios tradicionales pues está clavada delante del televisor. Y por otro lado, a los otros influencers que les sacas en antena, ¿qué hacen los nietos? Pues les van a ver a ellos. Y la realidad es que estás alimentando un caldo de cultivo en el cual ganan los influencers, que además pagan impuestos en Andorra. Y por otro lado, ganan los medios de comunicación clásicos, y ganar quiere decir pues un poquito como le pasa a nuestro gobierno o a cualquier gobierno. Ganar quiere decir seguir sobreviviendo 2-3 años en un mundo que ya ha cambiado. ¿Y quién pierde? Pues igual que con los aranceles de Trump, el que los tiene que pagar al final son los ciudadanos estadounidenses, con toda esta basura que estamos viendo a nivel informativo de que nos pegamos unos con otros, los que acabamos perdiendo somos, Rafa, los ciudadanos. Igual que el asunto de la vivienda, que no nos da tiempo a entrar en él, aunque he visto cosas interesantes, curiosas, porque sé que en otros países funcionaron, en Nueva Zelanda, creo recordar, pues se habla de construir en altura, incrementar la habitabilidad en altura, y el País Vasco ya lo está planteando sobre edificios de protección oficial. Sé que es complicado, no, a ver, o hacer habitables suelos terciarios. En Castilla... pero en Castilla no hace falta. No, correcto, pero al final... lo que tenemos que hacer es construir en cada municipio de una forma diferente, pero que desde el nivel local de la administración asuman el riesgo de liberar suelo, que ya sé que no se llevan una comisión desde el año 2008, pero que se motiven. Con ese mensaje lo dejamos, Luis. Muchas gracias, un abrazo. Un placer, gracias a ti, Rafa. Nos vamos al boletín de la 1 p.m, en La Voz de Blanca del Tronco, no se lo pierdan, nos queda toda una hora a media sesión en Radio Intereconomía, no se vayan.